Hoy estaremos hablando acerca de la resurrección de Cristo. Mi nombre es Rodolfo Rosario. Este es Kaboom. Volvemos en un instante. Bienvenidos. Mi invitada hoy es Katy Rosario Pavey, que resulta que es mi hermana, así que estoy muy agradecido por la oportunidad y muy feliz por esto. Así que quería introducirla. Primero que todo, ella es una directora de capítulo con Fe Razonable, y lo primero que quería preguntarle a ella es que nos explique qué es Fe Razonable y cuál es su rol como directora de capítulo. Por supuesto. Hola, Rodolfo. Hola, Mi hola. hermano. Estoy súper contenta de estar aquí hoy contigo y hablar acerca de nuestro tema tan importante en unos momentos. Pero déjame hablarte acerca del Ministerio de Fe Razonable. El ministerio fue fundado por el doctor William Lane Craig y busca equipar, educar y preparar a las personas que o son escépticas y no entienden claramente el cristianismo y los argumentos que validan su veracidad, o también cristianos que no están muy seguros de cómo defender su fe. Entonces, tenemos muchísimos recursos, muchísimos materiales que impartimos en forma de charlas, en forma de conferencias, y eso es parte del rol del director de capítulo de Fe Razonable, que es un rol que yo ejerzo, que es básicamente facilitar este tipo de conversaciones con personas que necesitan afianzar más su fe, y nos concentramos específicamente en lo que es apologética. Excelente. Y háblanos un poco de lo que hablaremos hoy sobre la resurrección de Cristo. Claro. Yo voy a estar hablando acerca de la resurrección de Jesús como una validez de la existencia de Dios. Apunta definitivamente a la existencia de Dios. Y hay muchas, vamos a hablar acerca de las evidencias que apuntan a eso, datos históricos, etcétera, y va a ser muy interesante. Excelente, excelente. Bueno, comencemos. Primero que todo te quería preguntar, cuando hablamos y decimos de que la resurrección de Jesús es la piedra angular del cristianismo, ¿a qué nos referimos con eso? Claro. Bueno, nos referimos a esto de la misma forma que el apóstol Pablo escribió, que si Cristo nos resucitó, entonces nuestra fe es vana, nuestra predicación es en vano también. Por otro lado, también escribió que si Él no hubiera resucitado, también estuviéramos muertos en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque vamos a pensar en lo siguiente. Si nosotros creemos que Jesús fue un profeta, que tuvo un tiempo en la tierra, de hecho muy corto, solamente de 33 años, pero durante ese tiempo nos impartió enseñanzas muy sabias, muy decentes. Si él fue una persona de mucho bien, que hizo mucho bien a los demás, pero murió, y una vez murió, su enseñanza se terminó ahí, quedó ahí. Entonces estamos diciendo que simplemente fue un hombre mortal como cualquier otro. Por ejemplo, hemos visto Platón. Platón nos fue un legado a la filosofía increíble, pero sin embargo también murió. Entonces, ¿qué decimos de Jesús? Jesús resucitó. La Biblia dice en Deuteronomio que podemos probar, tenemos una forma de probar de cómo un profeta puede ser validado como falso o como verdadero, y es a través de lo que predice. Si predice algo que realmente ocurre en el futuro, entonces es un profeta verdadero. Si no, podemos decir que es un profeta falso. Si Jesús hubiera dicho, como lo dijo de hecho, que él iba a morir y resucitar a los 3 días, pero una vez muerto y ejecutado se queda ahí, entonces definitivamente sabemos que no es un profeta verdadero, es un profeta falso, y no hay ninguna razón por la cual creer en ninguna de sus enseñanzas, ni mucho menos predicar el cristianismo. Eso está muy bueno. Bueno, a veces hay cierta confusión sobre a qué se refiere exactamente el hecho de la resurrección. ¿Cómo tú explicarías eso? Claro que sí. Bueno, hay varios conceptos que son similares a la resurrección y, como tú dices, presentan cierta confusión. Uno de ellos es lo que es el revivir. Revivir indica que la persona muere, de hecho, efectivamente muere,
pero es traída a la vida de nuevo en su mismo cuerpo mortal. Esa misma persona va a morir en algún momento de nuevo, pero ha sido traído a la vida. Y eso lo vemos en caso, por ejemplo, el caso más famoso que todo el mundo conoce, el caso de Lázaro. Jesús lo trajo a la vida de nuevo. También vemos a Dorcas, que se llamaba también Tabita en el Nuevo Testamento. Vemos a Elías, el profeta Elías, que trajo a la hija de la viuda a la vida de nuevo. Esas personas fueron levantadas de los muertos, pero sin embargo, en su mismo cuerpo, en su misma vida de antes, son mortales y van algún día a morir. Otro concepto también es la reanimación. Reanimación básicamente quiere decir que una persona sufre una falla orgánica y por lo tanto, que normalmente repentina, que lo lleva al umbral de la muerte. Te voy a dar un ejemplo. Mi papá tuvo un accidente cuando tenía 19 años, un accidente de carro casi fatal, en el cual fue declarado médicamente muerto, pero sin embargo, a eso de los 15, 20 minutos aproximadamente, fue traído, resucitado de nuevo. ¿Qué pasó? Él murió efectivamente y como en el caso anterior fue traído de la muerte a la vida, no, fue un fallo orgánico que sucedió, que muchas veces los pacientes expresan sensaciones y percepciones un poco extrañas que no pueden ni siquiera comprender, o los médicos también, pero es realmente una reanimación y de nuevo la persona se reanima hacia su cuerpo normal y su vida normal como si nada. La resurrección es distinta. La resurrección indica que la persona, y de hecho solamente ha habido un caso en toda la historia de la humanidad que fue Jesucristo, que muere y es traído a la vida de nuevo, venciendo a la muerte, a un cuerpo perfecto, a un cuerpo inmortal y más nunca experimenta la muerte, básicamente la vence. En la Biblia y podemos ver que los cristianos al final de los días van a ser resucitados de la misma forma en que Cristo fue el primero. La Biblia dice que Él fue las primicias de la resurrección. Eso lo vemos en Mateo 27. Por lo tanto, Cristo fue resucitado a un cuerpo inmortal y de ahí no va a morir jamás porque ya es un cuerpo perfecto. Muy bueno. ¿Cómo sabemos que realmente esto ocurrió? O sea, ha pasado tanto tiempo desde el hecho en sí. Entonces, ¿cómo podemos saber que realmente ocurrió? Claro que sí. Bueno, lo que podemos hacer es analizarlo como si fuera lo mismo que un caso criminal. Los hechos históricos se utilizan métodos muy similares. No subimos ahí cuando el evento ocurrió, por lo tanto observamos la evidencia, consideramos el testimonio de los testigos oculares y entonces podemos llegar a un veredicto. Y lo importante es que no solamente es necesario evaluar una evidencia, unas cuantas a su favor, sino hay que hacer todo un análisis de modo que el hecho histórico avale toda la evidencia que podemos presentar. Entonces, en el caso de la resurrección, tenemos 4 áreas de evidencia que vamos a analizar. La primera es la tragedia. Y de hecho, es muy interesante porque hemos logrado hacer estas 4 áreas de evidencia como las 4T para que sea más fácil de recordar. Y como decía, la primera, la tragedia. La tragedia se centra en la muerte y ejecución de Jesús, la tumba vacía, los testigos, que de la mayoría fueron oculares, y también el testimonio temprano. Muy bien, muy bien. Entonces, en tu opinión, ¿cuál es la evidencia entonces? Bueno, vamos a analizar primero la tragedia. ¿Fue realmente él ejecutado? Hay varias, de hecho hay muchos eruditos que son escépticos, que si hay algo que reconocen es que Jesús fue ejecutado. Uno específicamente que es contemporáneo, Bart Ehrman, él es profesor del Nuevo Testamento y se considera escéptico y ateo a la vez, lo cual un poco confuso, pero realmente se considera así, que él dice que hay pocas cosas que se pueden conocer acerca de Jesús con certeza. Y una de ellas es que él era un predicador judío de Galilea que tuvo un viaje fatídico a Jerusalén y fue crucificado por el gobernador Poncio Pilato. Los eruditos afirman que realmente eso es un dato histórico. Al mismo tiempo, hay otras fuentes históricas que confirman la crucifixión. Tenemos historiadores antiguos como Flavio Josefo y Cornelio Tácito que indican que él fue
condenado por Poncio Pilato y ejecutado eventualmente también. Y también mencionan otros detalles históricos como que Poncio Pilato era procurador en tiempos del emperador Tiberio, en so forth, y entonces eso también tenemos prueba antigua histórica. De hecho, Tácito era uno de los más grandes historiadores romanos que tenemos, por lo tanto podemos concluir con veracidad que ellos habían documentado esa información muy claramente. Entonces sabemos que realmente Jesús fue ejecutado. Sí, definitivamente, más allá de toda duda, tenemos mucha prueba de eso. Muy bien, interesante. Bueno, ¿cómo sabemos entonces si la tumba estaba vacía? La tumba vacía. Tenemos bastante evidencia también. Por un lado, los guardias que estaban afuera de la tumba eran guardias romanos. Los guardias romanos estaban bajo pena de muerte si ellos dejaban o escapar a alguien o incluso a permitir que alguien robara los cuerpos. Habían edictos que prevenían eso. Entonces, ellos estaban bajo pena de muerte. Sin embargo, en el caso de Jesús, una vez las mujeres fueron a ver el cuerpo y todos los guardias se dieron cuenta de que el sepulcro estaba vacío y fueron a donde los sacerdotes y las autoridades. Y cuando le contaron esto, las autoridades, de hecho, sobornaron a los guardias para que ellos dijeran que la tumba estaba, que el cuerpo había sido robado por los apóstoles. Y entonces, vamos a poner a pensar, si tuviera el cuerpo todavía ahí, no tuvieran ninguna razón para inventarse esa historia. Y si ellos pudieran, las autoridades, producir el cuerpo, entonces aclararían todo. Sí. Por otro lado, los discípulos comenzaron a predicar que Cristo había resucitado, implicando, obviamente, que la tumba estaba vacía, por eso lo predicaban de esa forma. Ahora, ¿cómo uno va a predicar algo, un mensaje que podía contradecirse simplemente con ir a la tumba? Por otro lado, tenemos que las mujeres también, que de hecho no eran consideradas como testigos fiables en un juicio, descubrieron que la tumba estaba vacía. Si la tumba era una leyenda, la tumba vacía era una leyenda, entonces lo más probable es que los discípulos hubieran escrito que ellos descubrieron el sepulcro vacío porque sería un motivo de gloria, pero al contrario, ellos dijeron que fueron las mujeres porque evidentemente esa era la verdad. Y hay una razón que nos podemos poner a pensar también, que es más en cuanto a lo que es la ubicación de Jerusalén, de la tumba en sí. Estaba ubicada en Jerusalén, de modo que los judíos, también como los cristianos, sabían dónde estaba ubicada. Era de José de Arimatea, el sepulcro. Ellos podían ir en cualquier momento y verificar lo que los discípulos estaban diciendo. Así que era muy fácil realmente de comprobar si estaba vacía o no. Y evidentemente todo apunta a que estaba vacía. Excelente. Tú mencionaste algo muy interesante sobre los testigos, específicamente sobre las mujeres. Así que te pregunto, ¿qué de ellos, qué de los testigos, nosotros realmente podemos confiar en su testimonio? Sí, o sea, nosotros podemos confiar porque nosotros tenemos testigos que no eran solamente seguidores de Jesús, sino también testigos que estaban completamente opuestos a él. Por ejemplo, vamos a hablar de los seguidores primero. Teníamos que los 12 discípulos, que Jesús se le apareció, primero a Cefas y luego a los 12. También se le apareció a las mujeres. Entonces, vamos a ver, se le apareció a uno, después a 12, se le apareció a 2 de ellos en el camino, pero incluso se llegó a aparecer a 500 hermanos reunidos. Y Pablo escribe en su carta que estos 500, muchos de ellos estaban todavía vivos. Si estaban todavía vivos, eso implica que si alguien tenía alguna duda o no creía el mensaje de los discípulos, solamente tenían que ir a donde esos 500 y preguntarle. Y es muy difícil que los 500 se hayan comprometido a hablar una mentira. Alguien hubiera dicho. Entonces, ellos eran testigos oculares que estaban de fácil acceso. También, por el otro lado, ponte a ver que muchos de esos discípulos fueron torturados, ejecutados, perseguidos. Nadie permite su propia ejecución ni permite ir a la muerte cuando están hablando una mentira y lo saben. Quizás tú puedes hacerlo cuando tú crees que algo es verdad y puedes morir por una razón equivocada, pero nunca por algo que tú sabes a fondo que es mentira. Eso sí es verdad. Bueno, yo no daría, ¿no?
Ay, te iba a mencionar, entonces también hay testigos escépticos, que son los enemigos de Jesús. Hay dos casos en la Biblia. Uno es su hermano Santiago, y de hecho estaban avalados históricamente. Su hermano Santiago no creyó en Jesús. Él no era uno de los discípulos de él al principio, mientras Jesús estaba vivo. Pero sin embargo, tan pronto, luego de su muerte, tan pronto se dio a conocer la resurrección, de que él había resucitado, y él fue y lo comprobó. Tuvo un cambio tan radical que se convirtió en solo en su discípulo, no solamente en discípulo, sino en el líder de la iglesia de Jerusalén. Y el apóstol Pablo también fue otro caso. Él fue un perseguidor acérrimo de los cristianos, dedicado específicamente a perseguirlos, torturarlos, y dice que él se gozaba y aprobaba del, por ejemplo, en el caso de Esteban, de su asesinato. Pero sin embargo, luego que Cristo se le apareció, él se convirtió en uno de los más fieles seguidores de Jesús y muy prolífico en sus cartas también. O sea, que nos ponemos a pensar, ¿por qué iban a mentir? Yo he oído razones, por ejemplo, porque ellos querían tener riquezas. Bueno, pues nadie le pagó. O sea, al contrario, tuvieron miseria. Tenemos prueba de eso. Por otro lado, algunos dicen, bueno, es que querían controlar y tener poder sobre la gente. Pero ¿qué poder tenían si eventualmente podemos comprobar de que ellos fueron torturados, perseguidos, ejecutados y tuvieron muertes atroces? No hubo ningún poder, pero ellos murieron por algo que realmente creyeron. Así mismo. Okay. Bueno, ¿cómo se demostró, o cómo demostró Jesús, mejor dicho, que realmente había resucitado y que no fue simplemente una aparición o una alucinación? Sí. Bueno, él se apareció a sus discípulos y ellos no lo creían. Y es normal, o sea, imagínate que alguien se va a aparecer a ti, por más que tú lo ames y sea tu maestro, pero tú no lo vas a conocer porque nadie ha resucitado. Sin embargo, si ellos pensaban, de hecho, que será un fantasma, una aparición, pero sin embargo Jesús se le acercó y le dijo, ven, tóqueme. O sea, ustedes pueden comprobar que yo soy un fantasma. Un fantasma no tiene un cuerpo. Entonces, tóquenme. Dame de comer, y dicen que le trajeron comida, miel y cosas así, eso, y él comió. También eso pasó con Tomás. Tomás era el más escéptico de todos, y sin embargo él le dijo, Tomás, ven, toca mis heridas y todo, y Tomás lo comprobó, y ahí mismo pudo reconocer que ese era el Señor. Okay. Bueno, háblame un poco entonces acerca de qué tan cerca al hecho fue el testimonio de los testigos acerca de la resurrección. Habla un poco sobre eso. Sí. El testimonio que hemos obtenido es bastante cercano al momento de los hechos. Se ha comprobado que el libro de Corintios, de Primera de Corintios específicamente, fue escrito alrededor de 25 años luego de la resurrección. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 15, 3 al 5, Pablo cita una antigua tradición cristiana cuya fuente data de unos pocos años después de su muerte. De hecho, se dice que, o se data del año 36 después de Cristo, lo cual viene siendo algunos 3 a 5 años después de su muerte. Exacto. Por el otro lado, podemos ver también que algunas personas dicen, bueno, pero eso fue leyenda de los primeros cristianos que ha pasado por a través de la historia y realmente en la resurrección no sucedió. Vamos a poner a pensar que si los cristianos predicaron la resurrección de Jesús desde el tercer día casi que Jesús resucitó, que fue cuando fueron a la tumba, que ese es otro punto que uno se pone a pensar. ¿Por qué dice la Biblia que fue al tercer día? ¿Por qué no dice, fue al séptimo día que resucitó? Porque ellos fueron al tercer día, que fue el domingo, de una vez y velo, y tan pronto lo vieron, ahí mismo comenzaron a predicar y a anunciar a todo el mundo, ven acá, pero Jesús resucitó. Entonces, estamos hablando de que son 3 días después que comenzaron a testificar. Pero por el otro lado, si se hubiera convertido en una leyenda, entonces hubiera necesitado mucho más tiempo de boca en boca para comunicarse y para comenzar a introducir esos elementos místicos. Por un ejemplo es el emperador el rey Carlos Magno. Tuvo muchas leyendas que fueron basadas en él, pero esas leyendas comenzaron a escribirse alrededor de 250 años después de su muerte. Así que 3 a 5 años después de Cristo, con la tradición antigua, es muchísimo menos tiempo y no dio tiempo para realmente creer una leyenda después de ahí.
Bueno, ¿cómo tú respondes a las teorías alternativas que tienen los críticos? Uh-huh. Sí, hay muchas teorías alternativas que han presentado los críticos, los escépticos y por supuesto, bueno, yo puedo pensar en 4 que son las más populares que puedo hablar acerca de esa. Por ejemplo, ellos dicen, bueno, los discípulos robaron el cuerpo. Pero esta teoría realmente no tiene mucha base, no tiene solidez, porque los discípulos comenzaron a predicar inmediatamente de que él había resucitado, tan pronto se dieron cuenta. Entonces, eso trajo disensión entre los judíos y como nadie ha resucitado y los judíos creían que los cristianos iban a resucitar al final de los días, entonces eso básicamente es herejía y ellos fueron perseguidos, ejecutados, azotados para que no siguieran hablando. Entonces, de nuevo, si ellos robaron el cuerpo, ¿por qué ellos van a estar sometiéndose a tortura y a la muerte, y muertes violentas, por algo que ellos mismos sabían que era una mentira? Alguien hubiera dicho, no, yo no puedo con esto, yo voy ahora mira, claro, aquí está el cuerpo, pero ellos no lo tenían. Ya. Ok, entonces, sí, dime. Perdón, no, yo iba a decir que hay unas cuantas más. Por ejemplo, el desmayo. Los que favorecen esta teoría, que de hecho ya está desacreditada realmente porque saben que no tiene solidez, claman que Jesús estaba casi muerto después de la crucifixión. Eso contradice lo que sabemos de los romanos y cómo ellos ejecutaban a los dicensores. Y la crucifixión en sí tenía garantizado de que iba a morir, porque aún el cuerpo, bajo toda esa tortura y todo el momento de la crucifixión, si en dado caso alguien todavía estaba vivo, los romanos entonces lo perforaban. En el caso de Cristo lo perforaron, pero ellos le rompían las piernas para que ellos se cayeran, no se pudieran aguantar y se asfixiaran. O sea que la crucifixión es garantizada una muerte. Pero vamos a suponer que realmente Cristo se desmayó en la cruz, lo llevaron al sepulcro, lo embalsamaron como con 80 libras de lienzo, más aceites y todas esas cosas, y él, un cuerpo destruido, azotado, desbaratado, moribundo, se logró soltar de los lienzos, empujó una roca, una piedra que tenía que ser varios hombres para moverla, se le apareció a los discípulos, y entonces también vamos a creer que los discípulos vieron a este hombre moribundo y desbaratado y dijeron, vamos a creer en él, el rey de los judíos, que viene en gloria. No, imposible. Eso realmente es una teoría que está bastante desacreditada, ya ni siquiera se defiende mucho. Pero una que realmente tiene más popularidad es la alucinación. Porque dicen, bueno, eso fue que los discípulos alucinaron, los seguidores, porque tenían tanto deseo de ver a su maestro resucitado y que realmente las cosas sucedieran como él había predicho. Bueno, las alucinaciones tienen la característica de ser individuales y son personales, producidas por la mente. No es muy posible que personas en lugares distintos, también en momentos distintos, a veces, como decía anteriormente, hasta momentos en que 500 personas estuvieran en un mismo sitio, tuvieran la misma alucinación. Eso no es realmente posible. Por lo tanto, es una teoría que no tiene tanta base. Además, explicaría un hecho o una razón, pero no puede explicar todos los hechos que sucedieron durante ese evento. Y finalmente está la teoría del impostor, que esa tiene popular entre los musulmanes y algunas otras personas también, que dicen que realmente no fue Jesús, que Jesús murió, pero no fue Jesús que resucitó. No que Jesús murió, sino que fue un impostor que murió en su lugar. Pero ¿qué pasa? Nosotros vemos que Jesús, luego de la resurrección, hizo las mismas señas y milagros que antes de la resurrección. Sus discípulos lo reconocieron. Entonces, una de las características principales de un impostor es que quiere copiar y puede copiar aquello que está tratando de impersonar. Pero ¿qué pasa? En el caso de Jesús, estamos hablando de hechos supernaturales, de milagros, de sanaciones, todas esas cosas. Eso no es algo que se puede copiar por una persona. Entonces, ¿cuál es tu conclusión sobre esas teorías? Bueno, las teorías alternativas que hemos visto realmente no tienen el poder explicativo para
para todos los hechos alrededor del evento. Pueden explicar un hecho, pueden explicar unas cuantas cosas, pero realmente no tienen. El poder, la teoría que tiene o la evidencia que tiene realmente la mayor, el mayor poder explicativo realmente es que Dios levantó y resucitó a Cristo de los muertos. Ok, bueno, ahora otra pregunta. Quiero que me hables un poco acerca de los milagros. Con todo esto que hemos hablado, eso requeriría obviamente un milagro. Así, yo creo que tú me digas, ¿son posibles los milagros? Sabe que esta es la razón número uno por la cual la gente se queda en el escepticismo y no se compromete a realmente creer en la resurrección de Jesús. Ellos pueden aceptar la ejecución, la crucifixión y muchos de esos datos históricos, hasta la tumba vacía, pero sin embargo piensan en cuántas teorías alternativas comienzan a crear en base a eso. ¿Por qué? Porque no creen que un milagro es posible, un evento sobrenatural. Entonces, primero vamos a hablar, ¿qué es un milagro? Un milagro es un acto de Dios para confirmar la palabra de Dios a través de un mensajero de Dios. Pero ¿qué pasa? A través de la historia hemos visto varios filósofos que han tratado de contrarrestar la veracidad de un milagro, la posibilidad de un milagro. Uno de ellos es Spinoza y el otro es David Hume. Spinoza se centraba en decir que las leyes de la naturaleza son inquebrantables, no pueden ser contradecidas en ningún momento. Pero la parte en que él falla es en que las leyes de la naturaleza realmente no son prescripciones de lo que va a pasar, sino descripciones de patrones. Lo que hacen es que describen una ocurrencia regular, patrón que podemos ver en la naturaleza, pero no tienen poder para causar nada. Describen cosas como los efectos de las fuerzas, la gravitacional, la electromagnética, fuerza débil, nuclear, la fuerza fuerte nuclear también, pero lo único que pueden hacer es describir lo que estas fuerzas hacen sobre la naturaleza, pero en sí no son una causa de algo. Por el otro lado, David Hume decía que un milagro es una ocurrencia inusual y una ocurrencia inusual es menos creíble que una ocurrencia regular. Lo que quiere decir esto, que para uno creer en un evento, este debe repetirse hasta ser algo regular. Pero ¿qué pasa? Si usamos eso como una determinación de si un milagro puede pasar o no, entonces hay cosas, o sea, él se contradice él mismo. Porque, por ejemplo, un evento regular es que tiremos una piedra y caiga hacia la tierra. Eso es parte de las leyes de gravedad. Pero un evento inusual es, en otras palabras, que pasa una sola vez o muy raro en la historia, es el mismo nacimiento de David Hume. Entonces él tendría que invalidar su propio nacimiento y no creer que su nacimiento ocurrió, porque nada más pasó una sola vez en la historia. Por el otro lado, el origen de la vida, los mismos naturalistas dicen que el origen de la vida ocurrió una vez y todos estamos conscientes de eso. Eso es un conocimiento que tenemos innato. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que cómo puedes invalidar esos eventos por decir que un evento solamente es más creíble si es regular, ¿verdad? Sí. El punto no es si un evento es regular o inusual. Realmente el punto es determinar, ¿tenemos evidencia válida para ese evento? O sea, vamos a pesar la evidencia, no a sumar evidencia en base a eso. Pero lo que yo he notado realmente es, o lo que hemos notado todo, es que hay una resistencia para aceptar los milagros que viene más de la voluntad que de la mente, porque aceptar un milagro ya implica tú entender y admitir que Dios tiene su mano en el mundo, que tiene que interviene en su creación cuando Él cree que es necesario, como decimos la definición de milagro, cuando Él quiere confirmar su palabra a través de un mensajero. Entonces, por eso es que a veces hay cierta resistencia de aceptar los defectos. No es tanto la teoría, sino más bien es la voluntad y el deseo de hacerlo. Okay. ¿Y cómo tú crees que apunta todo esto entonces a la existencia de Dios? Bueno, si creemos en los milagros, podemos decir que
los milagros son reales. ¿Por qué? Porque el mayor milagro de todo, la creación del mundo de la nada, o sea, el universo fue creado de la nada, ya ocurrió. Entonces, un Dios que creó el universo de la nada, que predijo acertadamente eventos futuros, que curó enfermedades instantáneamente, que levantó a personas de los muertos, tiene absolutamente toda la capacidad y el poder para levantar y resucitar a Jesús también. Entonces, podemos ver incluso que el mensaje que predicaban los apóstoles era que, según Hechos, que ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. O sea, ellos estaban diciendo, Dios lo levantó de los muertos, y nosotros somos testigos de ello, que ya hemos visto en la parte de los testigos, de cómo podemos comprobar eso también. Así que realmente la resurrección de Jesús apunta a que Dios existe en muchas áreas. Así mismo. Bueno, casi se nos acaba el tiempo, así que ¿hay algo más que tú quisieras añadir? Sí, absolutamente. Realmente lo importante es nosotros ver, cuando estamos analizando algún tipo de evento histórico, en este caso, por ejemplo, tenemos que ver toda la evidencia, sumarla. Es un caso cumulativo, no es un caso individual. Y tenemos que llegar a la conclusión y a la explicación con la mayor probabilidad, que explica toda la evidencia, todos los hechos y nos da la probabilidad mayor. Y en el caso de la resurrección de Jesús, es la explicación que tiene más alcance y poder explicativo para comprobar que Dios existe. Entonces eso es algo que tenemos que realmente pensar y aceptar y estar abiertos a esa posibilidad, no cerrarnos por nuestras presuposiciones, sino el hecho de que escuchar con mente abierta y vamos a llegar a la conclusión correcta. Excelente, excelente. Bueno, con eso terminamos. Queremos que sepas que hemos hecho el compartir esos videos súper simples. Tenemos presentaciones, tenemos audios, tenemos videos, tenemos infográficos relacionados al tema, de todos los temas que estamos hablando aquí en esta conferencia. Puedes descargar estos recursos a tu teléfono, a tu computadora. De esta forma siempre estarás preparado con una respuesta rápida con familiares o amigos que te puedan preguntar, o si tú mismo quieres leer un poco sobre eso, pero puedes compartir todos estos recursos con las otras personas. Para más contenido, continúa viéndonos aquí en 5 razones de por qué existe Dios. Esto es Rodolfo Rosario y nos vemos la próxima vez.